Buenas tardes, bienvenidos a su programa Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Me da mucho gusto que estés conectado, que recibas la palabra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor nuevamente en este día por la bendición de estar juntos, Señor, buscando tu rostro, deseando conocer más de ti, de crecer en ti, Señor. Bendice a cada persona que está escuchando y viendo este video. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Ayer estuvimos estudiando en Mateo capítulo 11, en el versículo 7. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. El Señor Jesús sigue defendiendo a Juan. La gente estaba molesta porque Juan el Bautista había mandado preguntar: ¿eres tú? ¿O buscamos a otro? ¿O esperamos a otro? Y el Señor Jesús está defendiendo. Le dice: ¿qué saliste a ver? ¿Qué saliste? Ayer les decía que no nos dejemos guiar por los que están inconformes, que comienzan a quejarse de todos, que no nos dejemos confundir, sino que tengamos firmes nuestras convicciones como era Juan el Bautista. El Señor Jesús dice: ¿qué saliste a ver? ¿A un hombre de vestiduras finas? No, él usaba como una piel en su cuerpo. Era brusco en su vestir. Comía langosta, que quiere decir como chapulines. Pero eso era lo que comía con miel. Juan no era un hombre de finas vestiduras. No, sino era un hombre de disciplina y de negación propia. Él mismo se puso la disciplina de obedecer a Dios en todo, de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Él fue un hombre disciplinado y se negó en su negación propia. Juan estaba muerto al mundo. Él estaba muerto a la fama, al poder, a la comodidad. Él no era mundano, ni tampoco contemplativo, sino disciplinado y severo en la negación de sí mismo. No era un hombre determinado a salvar lo que tenía, ni a salvarse a sí mismo. Él no tenía una mentalidad materialista. Él no estaba pensando nada más en comprar y comprar cosas. No, él vivía en el desierto. Él no hacía compromisos con nadie. No le debía favores a nadie. Juan era un hombre enviado por Dios a proclamar la venida del Mesías, a proclamar la verdad de Dios. Y la proclamó no importando el precio. Cristo estaba diciendo: cuando miran a Juan, no ven a un hombre de mundo, pensando en finas vestiduras. En cambio, ustedes cuando ven a Juan, ven a un embajador de Dios. Un embajador de Dios. ¿Qué lección sobre el negarnos? El Señor Jesús dijo: el que se niega a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Entonces vemos la fidelidad en Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía una vida de disciplina, mis amados, y de autonegación. Eso nos muestra una preparación que tenía para ser el que venía delante del Mesías. Él podía soportar todas las pruebas. Vivir en el desierto no es deleitoso. Vivir en el desierto no es amable. Es vivir en el desierto. Sol, arena, sin agua, frío, heladas, animales. Pero él se autonegó para cumplir la misión que Dios tenía. Él vivía negándose a sí mismo, negándose. Fíjense cómo dice Romanos, capítulo 5.
Romanos, capítulo 5. Vamos a ver cómo dice en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 5. Dice la palabra de Dios en el versículo 3. Dice, y no solo, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Eso es lo que él conocía. La prueba produce paciencia. A veces tú y yo pedimos, Señor, dame paciencia. Y nos viene una prueba. Y decimos, no, Señor, yo no pedí pruebas, pedí paciencia. Pero la paciencia produce, la prueba produce paciencia. Y la paciencia aumentará nuestra experiencia. La experiencia producirá esperanza y la esperanza no avergüenza. Así era él, se negaba. El Señor Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, eso era lo que era Juan el Bautista. Él vivía cada día pruebas difíciles, pero tenía una disciplina tremenda y se sometía a la voluntad de Dios. Se sometía, mis amados. Tenemos que entender que Él fue escogido por Dios para venir delante del Señor Jesús. Entonces, también, ¿qué dice en el versículo 8? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí que los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Fíjense cómo está honrando el Señor Jesús a Juan el Bautista. Saliste a ver a un profeta, pero yo les digo que es más que un profeta. Un profeta es un anticipador, alguien que viene delante, un proclamador del mensaje de Dios. El mensaje puede estar referido al pasado, al presente o al futuro. Pero fíjense bien, él es escogido por Dios, es escogido para proclamar el mensaje de Dios, tiene que ser hombre digno de confianza, alguien que sea fiel a su misión y valiente en proclamar la palabra de Dios. Y eso era Juan el Bautista. Juan reunía estas características. Era un profeta. Pero fíjense bien, Jesús dijo que era más que profeta. No se conformó con decir. Pero ¿qué significa esta declaración del Señor Jesús? Es muy simple. Su mensaje incluía más que el mensaje de los otros profetas. Su mensaje era el anuncio, era la proclamación de que el Mesías había venido. En esto Juan fue superior a los otros profetas. Aquellos solamente prevenían la venida del Mesías. En cambio, Juan lo vio venir, lo vio. Por esto era su responsabilidad proclamar la venida de Cristo. Eso lo hace superior sobre otros profetas. Tenían que ver con el deber y la responsabilidad, no con el privilegio. Algunas personas son llamadas por Dios para superar y tomar la cabecera de la responsabilidad. Es el deber y el deber de rendir cuentas, no el privilegio. ¿Qué lección sobre la necesidad de ser humildes y tener un temor de no cumplir? Tú y yo tenemos un llamado de proclamar,
Pero el Señor Jesús hizo una declaración importante. Juan fue más que un profeta. ¡Wow! Fue el sujeto de la profecía, tanto como el mensajero de la misma. En Isaías 43 dice: voz que clama en el desierto, preparar camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Ese fue el llamado de Juan el Bautista. Ese fue el llamado de Juan el Bautista. Ser la voz. Y él siempre dijo: yo solamente soy la voz, solamente hablo. El que viene detrás de mí, él bautizará con espíritu y con fuego. En Malaquías 3:1 dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¡Qué tremendo, mis amados! En Mateo capítulo 3, en el versículo 1 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparar camino del Señor, enderezar sus sendas. Qué precioso cuando Jesús honra a alguien. Y Jesús honró a Juan el Bautista, diciendo: ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Pues yo les digo, es que es más que un profeta. Vamos a orar, mis amados. Señor, gracias por esta palabra. Gracias por el ejemplo que Juan el Bautista nos deja. Oh Señor, el reto que nos deja a los pastores de tomar nuestra responsabilidad, de buscar, Señor, el agradarte a ti y no el enriquecerse. El tener un pacto de servirte a ti, de tener un privilegio de ser llamado y ser siervo tuyo. Ayúdanos a todos los pastores a cumplir nuestro compromiso contigo, Señor, y a cada persona que te conoce, Señor, que caminen tomados de tu mano. Gracias, Señor. Si tú estás escuchando este mensaje y no has abierto tu corazón para recibir a Jesús, yo te invito a que tú abras tu corazón y recibas a Cristo y dile: Señor Jesús, ven a mi corazón, te necesito, perdona todos mis pecados, me arrepiento de vivir lejos de ti. Gracias, Señor, por haber venido al mundo a morir por mí. Yo decido en esta tarde recibirte como mi Salvador. En el nombre tuyo. Amén. Asimismo, quiero que me acompañen a orar por el pastor Víctor García, que está en el hospital, un querido hermano, un querido amigo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde queremos orar por nuestro hermano Víctor García. Envía palabra de sanidad ahí al hospital, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Qué bueno que estuvimos juntos para crecer y conocer más la palabra. Te espero mañana a las 6 de la tarde. Dios te bendiga, Dios te guarde, Cristo te ama y yo también.